Gracias por estar con nosotros. Hemos tenido un tiempo extraordinario esta mañana de alabanza, de adoración, de darle gracias a Dios. Nuestra boca tiene que estar llena de alabanza, tiene que estar llena de gratitud hacia el Señor, porque Él es bueno, porque todas las mañanas sus misericordias son hechas nuevas sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Queremos entrar en la palabra del Señor. Tenemos una palabra espectacular y vamos a comenzar una serie que va a transformar la vida de cientos, de miles y de millones de personas. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 en adelante, dice que Sedequías, que fue nombrado rey de Israel, tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. También los líderes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. El versículo 15 dice que por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencia por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. La nación de Israel, un pueblo maravilloso, un pueblo hermoso, un pueblo que Dios escogió. Dios hace un pacto con Abraham y de él sale el pueblo y la nación de Israel, y hasta el día de hoy Dios sigue tratando con la nación de Israel. Nosotros bendecimos a Israel y sabemos que Dios cumplirá el propósito eterno que tiene con esa nación. Pero el rey que nos ocupa en este momento era el rey Sedequías. Ubiquémonos en el contexto. El esplendor de Israel fue el reino de David, sucedido por el reino de Salomón. David fue un hombre de guerra que venció a sus enemigos, que venció a sus vecinos, que los conquistó, que consolidó un reino de una manera militar, de una manera fuerte, de una manera de conquista, de guerra, de batalla y derramamiento de mucha sangre. Pero luego lo sucede Salomón, que lleva el reino a su máximo esplendor en riqueza, en oro. Dice que la plata ni siquiera era bien valorada porque no valía nada para esa época, porque tenían tanto oro y tantas riquezas y tanta prosperidad que ellos aún no entendían toda la grandeza que Dios le había dado. Y Salomón fue un hombre de paz, y el nombre Salomón viene de la raíz de la palabra shalom, que significa paz. No tuvo necesidad de hacer guerras, no tuvo necesidad de pelear contra sus vecinos, pues comenzó a hacer alianza. Pero luego vino un hijo de Salomón, de ahí se divide el reino, y vemos cómo rey tras rey, dinastía tras dinastía van pecando, rebelándose contra Dios. Se vuelve un ciclo de gente que se arrepiente, de gente que se levanta, de gente que pide perdón, de gente que se vuelve a levantar, y así van pasando generaciones y generaciones hasta que llega uno de los últimos reyes de la nación de Israel, Sedequías. Sedequías recibe un reino ya deteriorado, ya caído, ya eran esclavos de los babilonios, tendrían que rendirle tributo, pero Dios siempre les mandaba aún una palabra profética a través de Jeremías. En los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Sedequías, había, como lo hay ahora, falsos profetas y verdaderos profetas. Eso no es nada nuevo y no es ningún problema. Simplemente tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo del Señor para no ser confundidos, para entender cuando algo viene de parte del Señor. Tienes que ir a la palabra y Dios te va a dar la confirmación que tú necesitas. Y Dios le hablaba a este rey a través del profeta Jeremías, pero él prefería escuchar a los falsos profetas. Igualito como pasa el día de hoy. Nos encantan los profetas que nos dicen cosas lindas, cosas bonitas, grandes victorias, grandes conquistas, compra esto, vas a comprar lo otro, vas a poseer y te vas a adueñar de tus enemigos, etcétera, etcétera. Pero igualito pasaba en esa época. Entonces el profeta Jeremías, que sí hablaba de parte del Señor, le decía
Arrepiéntanse, no pequen más contra el Señor. No te rebeles contra Nabucodonosor. No vas a poder porque hay un juicio de Dios sobre esta nación. Pero ellos se burlaban, no creían lo que Dios les estaba hablando. Dice que también los líderes, los sacerdotes aumentaron sus maldad. Ya Dios les había dicho, no hagan esto, no hagan las prácticas paganas de las naciones vecinas. ¿Hasta cuándo van a estar un día haciendo las cosas de Dios, un día haciendo las cosas del mundo? Una de las peores cosas que hay en la vida cristiana es tener un pie en el mundo y un pie en el reino. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Llega el momento donde Dios tiene que hacer algo con nuestra vida, pero el Señor les enviaba advertencias por medio de los profetas, por medio de los mensajeros, pero ellos tenían en poco la palabra profética. Y todavía el día de hoy hay gente que se burla de lo profético, hay gente que se burla de lo que Dios está hablando, y cuando algo no nos gusta, cuando algo no lo entendemos, entonces lo atacamos, lo criticamos y nos burlamos, hasta que por fin y al final llegó el momento en que Dios dijo ya, se desató la ira contra el pueblo y ya no hubo más remedio. Mira lo que pasó, dice que entonces él envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató con su espada a los jóvenes, no tuvo compasión de los jóvenes ni de las doncellas, ni adultos ni ancianos. El versículo 19 dice que incendiaron el templo de Dios, derribaron los muros de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Tocaron fondo. La nación de Israel tocó fondo, porque si algo ellos anhelaban, si algo ellos querían, si algo ellos valoraban, con todas sus dificultades, con toda su ambigüedad, era el templo del Señor. Aquel templo glorioso, esplendoroso que había construido Salomón cientos de años antes, ahora es destruido, ahora es profanado, ahora es derribado, incendiado. Qué cosa tan terrible lo que pasó en la nación de Israel. Pero Israel representa a muchos de nosotros. Cada vez que veamos el nombre de Israel en la Biblia, podemos colocar nuestro nombre. La Biblia dice que Dios tenía un pacto con Israel, Dios tiene un pacto con nosotros. La Biblia dice que Israel era desobediente, nosotros somos desobedientes. La Biblia dice que Dios fue misericordioso con Israel, Dios es misericordioso con nosotros, y así podemos ver cómo se parece tanto a nosotros. Muchas veces nos preguntamos cómo Dios escogió a la nación de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo pequeño, un pueblo que un día adoraba a Dios y al día siguiente andaba detrás de los Baales. Exactamente igual la pasa con nuestra vida. Israel se parece mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos mucho a la nación de Israel. Dice que el versículo 21, así se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron los 70 años. Tanto advertencia, tanto decírselo Jeremías. Jeremías lloraba. Para muchos en forma burlona, en forma, para mí personalmente, es mi opinión personal, irrespetuosa. Se criticaba, se critica y la gente se burla de cómo Jeremías lloraba cuando daba la palabra, porque Jeremías sabía lo que venía. Jeremías estaba seguro de lo que estaba diciendo. Jeremías tenía un encuentro personal con Dios. Dios le hablaba directamente y él sabía que las advertencias de Dios se iban a cumplir. Y era quizás frustrante para él ver cómo no lo escuchaban, cómo preferían escuchar a otros falsos profetas que le decían cosas bonitas a los reyes y a los líderes. Y es frustrante muchas veces ver personas, uno como líder, uno como pastor, uno como mentor de muchas personas. Uno a veces siente tristeza, a veces siente siente impotencia ver cómo la gente toma malas decisiones una y otra vez. Y tú les hablas, y tú les adviertes, y tú oras por ellos, y tú los bendices, y al día siguiente van y hacen lo contrario. Al día siguiente van y siguen pecando, y siguen cometiendo errores, y siguen viviendo de manera perdida, confundida, loca, e ignoran todo lo que tú le dices. Wow, muchas veces creemos que estas cosas pasan de la noche a la mañana, pero no pasa. La destrucción
del templo, la destrucción de una vida, la destrucción que azotó Jerusalén en ese momento no llegó de la noche a la mañana. Durante años Dios les estuvo advirtiendo, durante años se burlaron de Dios, durante años estuvieron pensando, bueno, Dios me perdona, Dios está con nosotros, Dios nos mira, Dios no ve lo que estoy haciendo, Dios está muy ocupado en otras cosas, pero esas cosas van sucediendo poco a poco. Cuando ignoramos a Dios, cuando ignoramos su palabra, cuando ignoramos la palabra del profeta, del pastor, la palabra escrita, podemos estar seguros de que nos vamos desviando y eso sucede poco a poco. El Talmud declara que cuando los babilonios entraron al templo, celebraron allí una fiesta de 2 días para profanarlo. Luego al tercer día prendieron fuego al edificio. Lo que más ellos anhelaban, lo que más ellos adoraban, cuidaban, querían era el templo de Jerusalén. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y lo que le pasó al templo de Dios muchas veces lo que le pasa a nuestro templo, muchas veces lo que le pasa a nuestras vidas. Dios lo ha dicho, cuídate. Hay gente que se le hacen advertencias acerca de las compañías que tiene, hay gente que se le hacen advertencias acerca de los vicios que tiene y lo siguen haciendo y siguen pecando y no pasa nada. Hay gente que se le advierte hasta de lo que come. No comas tan mal, no comas tanta azúcar, no comas tanta grasa, no te trasnoches tanto, cuida el estrés, pero lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y siguen teniendo justificación. Dice que rompieron el muro de Jerusalén. Los muros de Jerusalén, la seguridad física de una nación dependía de los muros. Ahora ya no era solamente el templo, sino las murallas que cubrían la ciudad. En esa época, las murallas eran señal de seguridad, de fortaleza. Era señal de que tus enemigos no podían entrar libremente a cualquier momento de la noche. Cuando un rey conquistaba a una pequeña nación o vencía a una nación, lo primero que hacían era derribar las puertas y derribar los muros para que esa ciudad quedara indefensa. Y así le pasó a Israel. Quedó sin nada, quedó destruido, quedó sin finanzas, quedó sin recursos. Dice que sacaron del templo todo lo que Salomón había consagrado al Señor, piezas de oro y de plata y piedras preciosas, objetos preciosos, todo lo que había acumulado Salomón durante años. De repente los babilonios se lo llevaron. Ahora todo estaba destruido, ya Jerusalén no era un lugar seguro, ya no era lo mismo que antes, ya no era un lugar protegido. Los muros permanecerían en ruinas hasta que fueran reconstruidos, y de eso vamos a hablar esta mañana. Así termina la historia del pueblo más voluble, más ingrato, el pueblo más pecador, el pueblo más terco, pero también el pueblo que se parece más a nosotros, porque Dios les advirtió, Dios le habló, Dios le dio oportunidades. Ellos sabían que estaban pecando, conocían la palabra, conocían la ley, pero aún así la maldad de su corazón los hizo seguir pecando deliberadamente. ¿Cuántos hombres que dicen ser hombres de Dios y conocen la palabra que dice no cometerás adulterio, viven en adulterio? ¿Cuántos que Dios le ha establecido en su palabra no robarás o no codiciarás o no darás falso testimonio? Mienten fácilmente, tienen doble vida, pero déjame decirte y déjame darte esta advertencia: no sigas jugando con Dios. Con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. El pacto de la gracia donde tú y yo vivimos no es una licencia para que pequemos de manera deliberada. Detente, enmienda tu camino, no sigas por ese camino. Vuélvete a tu Dios, que Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Dios es misericordioso, Dios tiene paciencia, Dios ama a la nación de Israel, Dios ama a la iglesia, Dios te ama, Dios nos ama, pero Dios también es un padre que disciplina a sus hijos. Muchas veces nos toca, una de las cosas más difíciles que nos toca como padre es disciplinar a nuestros hijos. Queremos lo mejor para ellos, tenemos que formar el carácter y tenemos que enseñarle que el pecado tiene consecuencias. Al final, el exilio no llegó porque Israel pecara, porque todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho lo malo delante del Señor.
El exilio y la destrucción vino porque rechazaron las ofertas de reconciliación que Dios les estaba ofreciendo. Este ministerio se llama reconciliación porque nosotros creemos firmemente que Dios es el que da el primer paso para reconciliarse con nosotros. Lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó el precio de nuestro pecado, quien nos restituyó a nuestro diseño original y el que nos dio la oportunidad de ser salvos y nos dio la oportunidad de reencontrarnos con el Padre por su amor eterno. Y nosotros nos ha sido encomendado ese mensaje de la reconciliación. ¡Wow! ¡Qué triste final! ¡Qué triste momento! ¡Qué triste situación! Después de haber tenido un reino esplendoroso, después de haber subyugado a sus enemigos, a los filisteos y a todos sus enemigos, después de haber conquistado todas las riquezas de la tierra, después de haber tenido reinos esplendorosos, solamente quedan ruinas del templo, solamente quedaban ruinas de la ciudad. Fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años para que sirvieran como esclavos, para que se adaptaran a la cultura babilónica, para que ellos fueran exiliados de la nación de Israel durante muchos años. Allí se compusieron salmos, lamentos, canciones, pero todo tiene un tiempo. Dios habló a través del profeta Jeremías y dijo, el cautiverio será por 70 años. Los que conocemos un poco, y se los he explicado en otros momentos acerca del lenguaje bíblico, los números tienen un significado. Y el 7 significa la perfección, el 7 significa algo completado, cuando ya Dios cumplió su propósito, cuando el proceso ha terminado. Y dice que fueron 70 largos años. Muchos murieron en el cautiverio, muchos murieron cuando la invasión babilónica, muchos murieron en el cautiverio, pero otros sobrevivieron. Un pequeño remanente sobrevivió y de repente escucharon la palabra y se dieron cuenta de que Dios les estaba dando una nueva oportunidad. Y si tú estás escuchando esta palabra y si tú has dicho, wow, no sé cómo sobreviví, no sé cómo llegué a este lugar, no sé cómo todavía estoy vivo, no sé cómo todavía queda algo de mí, déjame decirte, esto va a pasar, esto va a cambiar. Dios no ha terminado contigo, Dios quiere mostrarte su amor, Dios quiere mostrarte su misericordia y Dios quiere decirte, es tiempo de reconstruir los muros, es tiempo de reconstruir el templo y es tiempo de reconstruir tu vida, porque por una noche puede durar su enojo, pero por siempre será su misericordia. Seguimos en el versículo 22, dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que suba allá y que el Señor su Dios lo acompañe. En este par de versículos hay un montón de riquezas, hay un montón de cosas que decir. Voy a tratar de resumirte lo más importante. El imperio babilónico, Babilonia, que representa el sistema de este mundo, de repente es cambiado, de repente es vencido. Ya no existe Nabucodonosor, aquel que tenía también poder sobre los reinos de la tierra. Dios levanta un nuevo imperio, Dios levanta un nuevo gobernante, Dios levanta a un Ciro, rey de los medos y de los persias, y dice que el Señor lo movió, que Dios le habló y Dios le dio una instrucción. No importa dónde estemos tú y yo en este momento, Dios está hablando a favor de nosotros, Dios le está hablando a los gobernantes a favor de nosotros, Dios está intercediendo por su pueblo y Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Y de repente, para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta Jeremías. Y me llama la atención que tenemos a un Ciro que no cree en Dios, pero es obediente. Y hemos visto durante largos años, durante generaciones, reyes de Israel, hombres que dicen ser creyentes y sacerdotes y líderes religiosos que desobedecían la palabra del Señor. Y mira lo que dice Ciro, y mira lo que ordena Ciro. El Señor
Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra. Qué importante es que tú reconozcas que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Que todo lo que perdiste fue por tu desobediencia, pero que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere que reconstruyas tu vida, Dios quiere que reconstruyas tu familia, Dios quiere que reconstruyas tu ministerio, Dios quiere que reconstruyas tus empresas, tus finanzas, tus negocios, aún tu salud. No importa lo que hayan dicho los médicos, si Dios está contigo, recuerda lo que dice la palabra: por sus llagas y por sus heridas nosotros fuimos curados. Mira lo que dice Ciro: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra. No solamente reconoce a Dios, mira lo que dice más adelante: me ha encargado que le construya o le reconstruya un templo en la ciudad de Jerusalén. No solamente Dios quiere que lo reconozcan, Dios tiene un encargo para ti, Dios tiene un encargo, Dios va a mover personas, Dios va a mover gobernantes a favor nuestro, Dios va a mover ciudades a favor nuestro, Dios va a mover gente a favor nuestro, porque Dios ha dado una orden. Es tiempo de reconstruir el templo, es tiempo de reconstruir las vidas. Les voy a dar una nueva oportunidad, porque mi intención no fue destruirlo, mi intención fue disciplinarlos, pero mi intención es que se cumpla mi propósito en ustedes. Y dice el rey Ciro: por lo tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que suba allá, y que el Señor su Dios lo acompañe. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa si ayer tocaste fondo, no importa si quedaste sin nada, no importa si no entiendes qué pasó, no importa si te sientes culpable. Tú tienes que entender que si Dios está contigo, siempre tendrás una nueva oportunidad. Me llama la atención que Ciro lo hace en su primer año. Lo hace con un sentido de urgencia. Ciro tenía un montón de cosas que hacer, pero se preocupa por la pequeña nación de Israel. Se preocupa por el pueblo de Judá. Se preocupa por un pequeño remanente. Y así es Dios. Así es Dios. Dios se preocupa por nosotros. Dios quiere mostrarnos su favor. Dios quiere darnos alivio. Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Dios quiere darnos fortaleza. Dios quiere que reconstruyamos nuestras vidas. Ciro dice: Jehová, el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra. Este es un reconocimiento tremendo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios está con nosotros. Tenemos que creer que Dios está con nosotros y que Dios va a hacer cosas increíbles. Cuando parezca lo más difícil, Dios te va a dar los papeles. Cuando parezca lo más difícil, Dios te va a dar la residencia. Cuando parezca lo más difícil, vas a levantar de nuevo tu ministerio. Cuando parezca que es imposible, vas a recuperar tu familia. Cuando parezca que es imposible, vas a recuperar tu matrimonio. Cuando parecía que era imposible, vas a recuperar tu relación con tus hijos. Porque Dios ha dado una orden, y cuando Dios da una orden, nadie lo puede detener. Dios ha dado una orden de que se reconstruya el templo. Dios ha dado una orden de que se reconstruya tu vida. Dios ha dado una orden de que tengas una nueva oportunidad. Siempre hay un nuevo comienzo. Hoy es un día de nuevos comienzos. Hoy es un día de creer en las promesas de Dios. No importa si has estado en el exilio. Yo no sé desde cuál nación de la tierra tú nos estás viendo, nos estás escuchando, pero yo vengo a decirte esta mañana que Dios ha emitido un decreto y Dios va a usar a los gobernantes de la tierra para bendecirte. Dios va a usar a los gobernantes de esa nación donde tú estás para bendecir tu vida, para darte todo lo que necesitas. Dios ha dado una orden a favor tuya. Déjame decirte una cosa: no importa la situación que tú hayas pasado, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Déjame decirte, muchos de la nación de Israel, mucha gente del pueblo de Judá estaba temeroso de Ciro, porque siempre un nuevo gobernante representaba nuevas leyes, nuevas costumbres. Ya ellos tenían 70 años en Babilonia, tenían 70 años como exiliados, y quizás ya se habían acostumbrado a lo malo, se habían acostumbrado a decir: bueno, esto es lo que hay, ya aprendimos la lengua babilónica, ya nos adaptamos a ello, hemos sobrevivido hasta hoy. Y ahora viene un nuevo gobernante que tiene mala fama, que tiene fama de maligno, de perverso, de que no perdona absolutamente a nadie. Pero déjame decirte, ese Ciro se convirtió en una bendición para tu vida.
Una de las cosas que te dije esta mañana es que el templo del Señor representa nuestras vidas. Así como el templo de Jerusalén fue destruido, así hay muchas vidas destruidas en este momento. Destruidas por su obstinación, destruidas por no creer en la palabra del Señor, destruidas por la desobediencia, por las malas decisiones, destruidas por jugar con el pecado, destruidas por pensar que no importa. Dios está muy ocupado en otras cosas. Yo no sé cuál es la razón por la cual tu vida fue destruida, por la cual tu ministerio fue destruido, por la cual tu matrimonio, por la cual tus finanzas fueron destruidas. Yo he venido a decirte que es tiempo de reconstruir tu vida. Dios quiere darte una nueva oportunidad, Dios quiere levantarte, Dios te está dando la mano, Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Y comienza ahora una nueva temporada, comienza una temporada de nuevas oportunidades, comienza una temporada de reconstruir el altar, de reconstruir tu vida, de reconstruir tu relación con Dios. Y tú me podrás decir, es que tú no sabes, usted no entiende todo lo que yo he hecho, usted no sabe todos los errores que yo cometí. Déjame decirte, no lo sé, pero solamente estoy seguro de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios no envió a su Hijo para condenarte, sino para que fueras salvo por medio de Él. Hoy comienza un proceso. Quiero que oremos. Quiero que le demos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y quiero que a partir de ahora escuches esta palabra. Vamos a seguir hablando acerca de cómo reconstruir tu vida, cómo reconstruir el altar, cómo comenzar de nuevo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, hoy sabemos y creemos que tú nos has dado una nueva oportunidad y que todas tus promesas son sí en Cristo. Reconocemos, Señor, que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que todo lo que nos pasó, Señor, es culpa nuestra, Señor, pero también reconocemos que si hoy estamos vivos, que si hoy estamos escuchando esta palabra, Señor, que si hemos sobrevivido a tantas situaciones difíciles, Señor, es porque tú hasta aquí nos has sostenido y preservaste nuestras vidas como un pequeño remanente del cual has tenido misericordia, Señor. Creemos, Señor, que tú has dado la orden desde el cielo, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante, Señor, para que nosotros podamos reconstruir el templo, podamos reconstruir nuestras vidas, Señor. Nosotros pertenecemos a tu iglesia, Señor, y sabemos, mi Dios, que si tú nos acompañas, que si tú nos favoreces y que si tú nos bendices y que como tú has hablado en tu palabra, no nos niegas tu misericordia y tu amor, Señor, podemos salir adelante y podemos reconstruir nuestras vidas. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, las cosas viejas pasaron. Dios está haciendo algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Deja de mirar hacia atrás. Deja de mirar lo que se perdió y enfócate en lo que viene, porque lo que viene es mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Comparte esta palabra con otras personas porque hay mucha necesidad de la palabra del Señor.